¡Socorro, socorro! Llaman a los bomberos, se nos está quemando el rancho. ¿Quién pudiera decir eso en este momento de tanto despliegue en todos los órdenes? Sobre todo, entre todos los despliegues, los problemas que están por todas partes. Ahora no se salva a nadie. Y claro, los financistas, o sea, los capitales, el gran poder financiero económico mundial, le echan la culpa a los políticos. Y los políticos le echan las culpas al poder financiero. O sea que la guerra está establecida de arriba ahora. Ya no es acá abajo por el mendrugo. O sea, y entonces ahora viene pandemia, pobreza, miseria, tecnologías de avanzada, proyectos de futuro, el hombre a la luna, hambre, pandemia, problemas que no se... cada día más problemas, emergencia generalizada. ¿Y cuál es el flagelo ahora? La nueva pandemia. Ya no es la pandemia del coronavirus, ya eso es el pasado. Ahora la pandemia es la inflación. La inflación es la pandemia, ahora hay que buscar una vacuna para la inflación. Por ejemplo, ayer en México, el gobierno, hay señales, uno tiene que estar atento, hay señales. El gobierno salió al rescate del poder financiero, poder económico, poder del político, o sea, hubo un gran movimiento ayer que está señalando que una de las economías en emergencia, ahora emergente, una de las economías emergentes, porque aparentemente el rumbo es el correcto dentro de los posibles. Ayer les prendieron todas las luces rojas en México. O sea, el López Obrador, inteligente el hombre, lo primero que llamó es a los bomberos, es decir, al poder económico. Los reunió a todo en Palacio Nacional, a toda la banca, a todo el poder financiero, a los empresarios, a los industriales, a los banqueros. Eso es una señal que nosotros debemos atender. O sea, nosotros estamos en la pavada, queremos resolver el problema allá en el sur. Hablando con los políticos, escuchando la televisión, el mundo está en emergencia. La guerra es un problema de falta de entendimiento en las cúpulas. Quiere decir que las cosas no les andan bien. Debe estar fallando algunos fusibles, porque nosotros no sabemos. Lo único que sabemos es escuchar el ruido. Y algunos de los que escuchamos el ruido nos llama la atención más que a otros. No es porque seamos demasiado inteligentes, porque nosotros tengamos capacidades sobrenaturales, para nada. Oímos el ruido cuando la mar suena o cuando el río suena, es porque agua atrae. Ustedes no saben eso, pero los ríos a veces se escuchan unos sordos ruidos en las lejanías. Y es que viene una gran andanada de agua, de corrientes, de tsunamis en los ríos, y suenan. En la Argentina, en el Río de la Plata, en la Argentina, en Uruguay, es muy común, era muy común antiguamente que el río sonaba, bufaba, decían, bufa el río. Ahora bufan los poderes. Ahora el poder financiero, el poder económico, que es el que ha manejado toda la gabela, la chaveta, que ha manejado toda la maquinaria, ha manejado todas las llaves, está en problema. Y entonces pareciera que tienen que buscar culpables. Todo que está afectado siempre, lo primero que hace la primera reacción es buscar culpables. Pero la culpa la tienen los pobres, la culpa la tienen los obreros, la culpa lo tiene, siempre hay culpables. O sea, no hay nadie que diga, bueno, es un problema, vamos a ver el origen y vamos a buscar científicamente o profesionalmente la solución. No, primero el culpable y después, si acaso, buscar acuerdos para ver si se encuentra la solución. Un tema hermosísimo, sobre todo cuando uno es un ignorante total. Qué lindo para hablar de algo que nadie habla. O sea, la única originalidad nuestra es que tratamos
de ir adelante del carro, no atrás. Y vamos a hablar de eso. Y claro, como todo neófito, el grave error o el principal error que pudiéramos cometer es querer dárnoslos por entendedores del tema. Nosotros no entendemos nada. Nosotros sabemos que algo raro y grave está sucediendo, que se prenden muchas luces rojas simultáneamente en distintos lugares del mundo. Y esas luces rojas van para resolverse al extremo, o sea, cortar la luz de emergencia. Europa está en un momento mucho más dramático de lo que la prensa y las comunicaciones y las informaciones dicen, porque va a enfrentar el invierno que está por llegar y no tiene gas, no tiene energía. O sea, es un problema grave para sus industrias, en fin, es un problema mucho más grave de lo que se ha llegado a saber. Y el poder financiero, que es el que mantiene el equilibrio de las cosas, porque dice que los problemas los tienen que resolver los políticos. Y ellos, o sea, les ha ido bien echándole la culpa que los prueban, porque mientras los políticos se ponen de acuerdo, porque ellos saben eso, ellos aprovechan y meten la mano y van de salvadores. O sea, el poder financiero aparece cuando un político está atribulado, cuando un político está encerrado. Dice, no se preocupe, usted va a salir del problema, aquí tiene, ¿cuánto necesita? Y yo, bueno, no es por nosotros. Sin embargo, a los que nosotros representamos, el que está parado de la esquina, el plomero, quiere una garantía. ¿Qué sé yo? Esas cosas no tienen importancia, pero a ver qué nos puede dar usted de garantía. Y así es como se han ido quedando con todo el mundo. Entonces, esa culpabilidad que tienen los políticos es un buen negocio, cuidado. Entonces, nosotros tenemos que ir sacando de a poquito, o sea, escarbando como el peludo, escarbando, para ver por qué se produce eso. O sea, ¿a qué se obedece la inflación esta que de repente se presenta como una desestabilizadora en todos lados y desata guerra? Se desata guerra porque el poder se siente afectado. O sea, se va a una guerra cuando se acaban todos los diálogos. Entonces, la guerra es la última respuesta a un problema de falta de entendimientos por intereses. O sea, no van a una guerra por amor, van a una guerra por intereses. ¿Y quiénes son los que van a guerra? Las guerras. Entonces, ahí nosotros tenemos que ir poniendo atención a ver. No es que buscamos culpables, sino que a ver cómo nosotros dónde nos ponemos para que no nos caiga la lluvia. Por eso llamamos a los bomberos. ¿Quiénes son los bomberos? ¿Quiénes son los bomberos que nosotros pudiésemos llamar? Y vamos a hablar a ver si los encontramos. Claro, muchos creen, y con razón, que esto de meterse a hablar sobre temas que uno no conoce, no debiera hacerlo, porque uno puede estar abonando o profundizando más el problema. Pero por otro lado, si uno lo piensa bien, es dar un toque de alarma. O sea, no te preocupes por lo que está pasando alrededor tuyo, que hay tanto ruido, que los políticos se pelean entre ellos, que la exposición. Mirá arriba, que el problema es allá arriba, el problema no es acá abajo. Porque el problema de abajo, como en la mayoría de nuestros países, que es la lucha interna de la politiquería, pase lo que pase, si no se resuelve arriba, los de abajo, el que llegue, quien sea quien fuere, no resuelve nada, porque todos son dependientes, los políticos son dependientes del poder económico. Y el problema no lo está desatando los políticos, lo está desatando el poder económico, porque
ve peligrar posiblemente su futuro. Nosotros no sabemos en qué estriba el futuro, porque posesiones ha adquirido, casi es dueño de todo lo que realmente vale la pena ser dueño en el mundo. Sin embargo, parece que no tienen llenadera, como dicen en México. Parece que no están satisfechos con todo lo que se han apoderado. Y entonces ahí le echa la culpa a los políticos, porque eso es lo que estamos viendo. El poder financiero en el mundo le está echando la culpa a los políticos, y los políticos se sienten, están encerrados, los ven ustedes, los políticos no dan pie con bola en ningún lugar, incluso aquí. El político quiere hacer un montón de cosas, este presidente Biden, y no se puede, no lo vamos a saber por qué no puede. Hace algo, pero no puede hacer muchas cosas que a lo mejor el hombre quisiera hacer. Y a eso le pasa a todos los gobernantes, no solamente acá. Si le pasa acá, imagínate en otros países. Claro, las alarmas que nosotros pudiéramos incentivar, bien poco y nada van a cambiar la realidad. Nosotros lo único que podemos es entretenernos entre nosotros, como en el caso este, y muchos tienen la fortuna de no enterarse nunca de lo que está pasando y por lo menos tienen una preocupación menos. Pero esto trae grandes cambios. Nosotros venimos no por inteligencia, te lo quiero explicar y ustedes lo saben, sino por olfato, como lo vengo diciendo muchas veces, el olfato del pueblo, que nosotros venimos hace años hablando de que se requiere o se necesitaría un nuevo contrato social. O sea, en la ingenuidad nuestra de creer que nosotros vamos a ser acaso alguna vez tenidos en cuenta. Entonces nosotros hablamos de un nuevo contrato social, no nos dan ni 5 de bola. O sea, si va a haber un nuevo contrato social o un nuevo orden económico mundial, a los que menos van a consultar es a nosotros, los que somos considerados del montón, somos considerados el grave problema de todos ellos. Nosotros no somos la solución para nadie. Entonces, nuestra ingenuidad hace que hagamos todas estas cosas y que en determinado momento nos consideremos opinadores y que decimos cosas que los otros no saben, pero somos unos pobres diablos. O sea, en general, en relación a lo que se está jugando arriba. Por ejemplo, este momento que ha culminado, porque la culminación es la gran inflación, se les está escapando de la mano. Agarraron, parece que han agarrado un tiburón grande y eso es lo que da la impresión, y que no lo pueden tener, no lo pueden contener. Entonces, fueron a la guerra. Primero la pandemia, andá a saber si fue cierto o fue generada o inventada. Pero se sintió el golpe de la pandemia y los hizo arrodillar a más de 4. Después el problema social, económico y político que desató ese acto y la enorme desesperación para poder financiar vacunas y tecnologías y todo eso. Después, sobre todo eso, la pandemia, salta la guerra, esta con Rusia y Ucrania, que era una cosa que nosotros no estaba para nada en la agenda. Te digo nosotros porque somos los que estamos involucrados en eso, porque si no, nosotros no sufriríamos las consecuencias. Y ahora viene la emergencia, que es la que está apareciendo ahora, esta guerra, y entonces el problema ya, la guerra desata otro tipo de problemas, que es, Rusia es la proveedora de energía para toda Europa, y eso es grave. Y entonces eso crea inflación, y ese es el problema que ahora ya lo tenemos instalado acá. Por eso las emergencias, o sea, no hay precios para nada, nadie tiene, no sé, producir, sembrás, por ejemplo, en los países pobres nuestros, siembras y la gente tiene que pagar precios astronómicos a cosas que pagaba la mitad hace un par de años atrás. Entonces, es grave el problema y las posibilidades para solucionarlo no son tantas tampoco. Y claro, con la aparición de este tipo de caos es cuando aparecen los
iluminados, o sea, los oportunistas, que aprovechan la situación difícil que todas las sociedades están soportando y están enfrentando, y entonces ellos vienen como enviados de la providencia y ofrecen cosas que basadas en sustentos falsos, fatuos, porque no hay nada en que suponer que van a sentar sus promesas. O sea, el que hable hoy de un proyecto económico frente a esta situación tan desequilibrada es un charlatán. Nadie puede asegurar nada, ni puede elaborar un proyecto con una situación tan cambiante que minuto a minuto trae desesperación e incertidumbre. Porque el poder económico está preocupado, no es que está contento y está explotando todo, está preocupado. Y el poder político no puede resolver. Entonces hay que tener cuidado de que este desbarajuste, este desentendimiento de las cúpulas no nos traigan mayores problemas, porque no nos van a traer soluciones. O sea, la emergencia que hoy vi yo, que ayer vi en México, con el presidente, que es un hombre inteligente y que está en sus manos, tiene el poder y tiene un equipo de excelencia, de gente capaz, y está respaldado por las Fuerzas Armadas, o sea que no es un poder endeble que está experimentando, haciendo equilibrio, o sea, es un poder consolidado. México es un poder consolidado, políticamente hablando es un poder consolidado. Y sale López Obrador llamando a los bomberos. O sea, eso nos indica de que si un país con 10 proyectos de infraestructura en marcha, movilizando desde la última piedra del país hacia un proyecto ascendente, lo vemos preocupado por la inflación. Eso nos indica que nosotros, que estamos desordenados, desocupados, desorientados y en emergencia permanente, pues te imaginas cómo será el futuro nuestro. Por lo tanto, no sé si te pueda servir este modesto toque de alarma, porque a lo mejor sí te despierta necesidad de participar, pero te vas a preguntar, bueno, ¿yo qué hago? Y es natural, ¿qué hacemos nosotros? Si el juego no es entre nosotros, el problema es allá arriba. Y el problema es la llave de todo lo que suceda, que es económico, porque en última instancia la inflación es un problema que afecta a las economías. Y entonces si ya por la inflación se mantiene una guerra y se mantiene una pandemia y se mantienen todos los problemas sociales de todo tipo y de todo orden, ¿qué puede hacer un político en nuestros países limitados y condicionados desde todo punto de vista? ¿Qué puede hacer, por ejemplo, el que no te los quiero ni siquiera mencionar, porque da lástima que verlos, que además de todos los problemas que tenían, se le viene a agregar este problema ahora? Pero sí, en alguna medida sirve, porque no debemos estar esperanzados en esperar ningún milagro. Creo que eso es suficiente por ahora. Y esperar que resuelvan ellos los problemas. Desear que ellos resuelvan los problemas. Y no te olvides, el problema es allá arriba. Arriba del pozo que te hablaba ayer. Nosotros acá hagamos lo que hagamos. Elijamos para presidente, para ministro, para al que fuere. No puede hacer ningún milagro, porque los milagros en estos casos no se dan. Acá se dan solamente el resultado que te puede producir la realidad. Y la única verdad es la realidad, y la realidad ya ves cómo está. En fin, yo te quería dejar esta inquietud hoy, porque posiblemente tengo 200 tipos de ideas para desarrollar en este entretenimiento que tenemos cotidianamente, pero es difícil decidir por cuál.
Y creo que este es uno de los más importantes porque nos tiene con el cuchillo al cuello. O sea, no nos podemos mover mucho porque no sabemos qué puede pasar. Y sobre todo cuando ves gente muy seria y muy capacitada y con un gran equipo preocupado, como en el caso que hoy vi a López Obrador. Eso nos tiene que inquietar, aunque no sea que lleguemos al tremendismo, pero sí estar atentos. Y por supuesto, mañana seguimos. Tengo un tema hermoso que vengo postergando de 4 o 5 días atrás, pero no surgen estas cosas y avanzan sobre el tiempo. Mañana nos volvemos a ver, seguramente.